años tienen por oficio hablar mal de mí. Estos bicharracos chavistas, madudistas, castristas. Fíjate tú lo que has destapado, Dani. Mire, este país no puede marchar de la chancleta a la aristocracia en un solo día. Conozco del tema. Dice que Franceschi no, porque Franceschi no sería muy vehemente. Que o sea, eso es un imbécil. Ahora, todo el que le caiga, le chupa. Hay una natural tendencia a pensar que los Estados Unidos tiene, en cuanto a su política exterior, una visión que es la que da su presidente y la que da su Departamento de Estado. Pero todos los países normalmente hacen política exterior más allá de sus cancillerías. En este caso, en los Estados Unidos, quien funge como canciller es el secretario de Estado, quien dirige el Departamento de Estado, que vendría siendo la Cancillería. Pero no es solamente la Cancillería quien hace política exterior. Hace política exterior el Departamento de Energía o el Ministerio de Energía y Minas. Hace política exterior organismos en materia marítima, de navegación. Hace política exterior organismos de navegación aérea. Hace política exterior inclusive gobernadores de estados fronterizos. En tal sentido, a veces uno pierde un poco el rastro de por dónde van las cosas y de qué manera va uniformado todo en cuanto a la política exterior de un país. Esta semana tuve la oportunidad de conversar con el embajador James Story, embajador de los Estados Unidos para Venezuela, y logré identificar en sus palabras una línea blanda con respecto al país, muy distinta a la que uno está acostumbrado a escuchar en el caso de Donald Trump, que si bien no ha dicho nada, si bien no ha dicho algo que uno puede identificar como radicalmente contrario a lo que ha dicho el embajador, que dijo que aún cree en la negociación, que cree que puede haber un gobierno de transición con participación del chavismo y que no cree que los diputados del PSUV sean narcotraficantes, yo no he escuchado algo literalmente contrario de ningún otro personero de los Estados Unidos. Yo no he escuchado a nadie de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, diciendo que el PSUV es una organización criminal en pleno. No he escuchado a nadie diciendo que no va a haber gobierno de transición con participación del chavismo, ni he escuchado a nadie diciendo que está cerrado el camino a la negociación. Entonces a veces uno podría confundirse, Alberto, porque uno podría decir, bueno, ¿cuántas políticas exteriores tienen los Estados Unidos con respecto a Venezuela? ¿Tú has identificado eso? ¿Cuántas habrá? Es imposible porque la tradición de la diplomacia americana es tratar de ser la expresión del bipartidismo de esa política exterior, por cuanto el Senado tiene un gran poder interno y externo en los Estados Unidos y el Departamento de Estado, el que funge pues el secretario de Estado, es ratificado por el Senado y por lo tanto deberá tener una especie de preacuerdo de los partidos fundamentales, demócrata y republicano, de esa Cámara para ser o no ser secretario de Estado. Quien depende de los votos de la ratificación del Senado y de los consensos del bipartidismo de la Comisión de Relaciones Exteriores de ese Senado, bueno, por supuesto tiene que ser una persona que por lo menos conserve en muchos casos la forma de que es una política de Estado y no una política solo del Ejecutivo, aunque el Ejecutivo por su parte, a su vez, distinto al Departamento de Estado, tenga la prerrogativa de, a su vez, nombrar embajadores o condicionar la política de esos embajadores. Pero es natural que el presidente de los Estados Unidos deje correr la política que pueden estar impregnadas de subjetividades de sus embajadores. Esto de que, por ejemplo, puedan liquidar, psiquitrillar un gobierno y al mismo tiempo mandar a un negociador, esto es tradicional en la política norte. Tú, por ejemplo, recuerdas la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, chicos, llovían las bombas sobre Hanoi y Haiphong, el puerto principal de Hanoi. Estoy hablando de la administración Nixon, que fueron años terroríficos para Vietnam del Norte, y precisamente en esa administración Nixon, y incluso usando o no usando el chantaje, porque era un chantaje del bombardeo masivo,
se hacía una negociación de paz en París, una negociación formal que llegó incluso a tratar de permitirle a Estados Unidos salir de Vietnam e inmediatamente, pero 9 de cada 10 cosas que se acordaron allí no se cumplieron. Esta vez porque Vietnam del Norte, o esta vez porque Vietnam del Norte, digamos, dinamitó todos esos acuerdos de París que consagraban una cantidad de derechos y tal para el sur que se burlaron sistemáticamente de todo. Te lo pongo como ejemplo para que vea que incluso lloviendo bombas sobre un país pueden negociar. ¿Qué es lo que está en juego en Venezuela en este momento? En Venezuela puede estar jugando a fondo lo que es la tradición Shannon, la tradición Obama en el Departamento de Estado. Esos organismos, como el Departamento de Estado, están todavía llenos de obamistas, de círculos de elaboración de política y de diplomacia norteamericana que tienen el criterio fundamental que gobernó por años y años la política exterior de los Estados Unidos de garantizar líneas de negociación con este mundillo de los progres, del chavismo. Si son 8 años de Obama, fueron 8 años de garantías para el chavismo. Pero esto no tendría validez, no tendría mayor validez si no te agregara que incluso en los años del Partido Republicano, con Bush también hubo una línea muy negociadora con el chavismo por la vía de que, bueno, Dick Cheney, el vicepresidente, era el representante del lobby petrolero tejano que tenía intereses en que los asuntos venezolanos se canalizaran por la conveniencia de la política petrolera en la que se incluye el asilgo, el aprovisionamiento, la compra segura de petróleo, el aprovisionamiento seguro de petróleo de Venezuela, que para esa época no era la posición holgada de los Estados Unidos que tiene ahora, de que se autoabastecen. En esa época tenían ellos algún interés en mantener líneas de importación. Y si bien recuerdas, en el paro petrolero del 2001, 2001. El paro petrolero fue posterior a la crisis de abril del 2002. No, 2002. Sí. Exacto. Abril del 2002 y diciembre del 2002, chicos, al precio de lo que fuera, Chávez garantizó el envío de petróleo a Estados Unidos. De manera que era correspondida pues ese acuerdo, digamos, de mantener el aprovisionamiento. Digo esto para que veamos que en la tradición de los intereses de los Estados Unidos, el conglomerado del conjunto de las instituciones del Estado a veces le dan a una de sus agencias la posibilidad de seguir negociando. En este caso, al más alto nivel, puede haber un interés de los Estados Unidos en despistar. Es decir, estos bicharracos que tienen 21 años, ¿entiendes?, embaucando a Estados Unidos, agrediendo a los Estados Unidos, más aún ahora, importando guerrilleros y misiles iraníes y mandando masivamente droga y dólares, etcétera, para Irán y para las guerrillas del Medio Oriente. Es un enemigo real de Estados Unidos. Este gobierno que ha llenado Venezuela de todos estos bichos que se fueron de Colombia y que eran los grandes sembradores y procesadores de coca y que son de hecho el mayor cartel de droga del mundo, la FARC y el ELN. Bueno, chicos, Estados Unidos les tiende la mano. No necesariamente. El embajador está haciendo un papel que se le ha asignado seguramente de usted diga lo que sea allí para que ellos estén entretenidos. En cuanto lo que interesa realmente a los Estados Unidos, que lo que mientras tanto interesa a los Estados Unidos es agarrarlos bien desprevenidos un día de esto cuando tengan la defensa más baja posible. Maduro quiere creer en ese embajador, porque por supuesto le conviene. El chavismo quisiera creer que se abre todavía una negociación. Aquí ha venido chico hasta la cava a negociar ahí en la Cancillería, ¿cómo se llama?, en el Departamento de Estado. No sé, ni mandan el filósofo, ¿cómo se llama? El tal Falzón allá. Esos son personajes bastante curiosos, para no entrar a atacarlos personalmente, pero esos son emisarios de Maduro. Maduro siempre tuvo y Diosdado, líneas de negociación, y el mejor momento de todo ello fue la reunión en Puerto Príncipe de Shannon
y del propio Shannon, de Shannon con Diosdado, y del propio Shannon en el Palacio Miraflores, 4 o 5 oportunidades. Y eso era cuando ya estaban muy deterioradas las relaciones. Entonces, los antecedentes de negociaciones, que se mantengan esas líneas abiertas, no quiere decir que Estados Unidos ya se jugó por la negociación. Es más, suponte que sea coherente con todo lo que opine, incluido Trump, de que deba lanzarse una negociación. Estados Unidos lo que está buscando es la vía de menor resistencia posible. A ver, entre una invasión norteamericana, para poner el extremo, y 40, 50 mil marines desembarcando, y la línea de unas elecciones que permita participar a la oposición y que siembre una confusión en los sectores dominantes de las Fuerzas Armadas y genera allí una especie de paréntesis para colar una política de gente que se supone tienen una mejor intención respecto a los Estados Unidos, el Caprilito, el Leopoldito, el propio Vecchio, etcétera. Bueno, ellos preferirán que eso también marche y no la sola línea de caerles a bombazo, que es lo que quisiera en el fondo de su alma cualquier duro de la negociación en Estados Unidos. Todo esto para resumirte. Mientras se negocia aquí en este país, círculos militares y círculos de inteligencia, círculos de la seguridad interior de los Estados Unidos preparan sacar de raíz esa mugre del régimen antinorteamericano. Y nosotros estamos por esa vía. Ahora, que eso nos lleve a llegar a la conclusión de que hay que participar en las elecciones. Bueno, sí, harán sus elecciones, harán la fiesta que quieran, pero esa mugre narcotraficante que dirige Venezuela no merece de parte del pueblo venezolano la menor intención de participarle en su juego macabro de sostener la institucionalidad de esa republiqueta chavista. Si hubiera elecciones, yo no voy a decir no hay, 100%. Yo no dirijo la política ni venezolana ni la norteamericana. Pero si hubiera unas elecciones, yo de una vez propongo quemar las máquinas. Por ejemplo, nadie te va a decir esto si está en la negociación. O sea, los caprileros, los guaidoceros, los guaidolovers, Primero Justicia, los adecos, etc. Bueno, lo de la gente es Ramos Ayú, pues. Para que no te ofendas. Porque adeco es mucha gente. No, eso te digo yo a ti. Toda esta gente que odia toda esta política macabra de la MUD y de sus sucesores o sus coetáneos, bueno, tienen que saber que la otra alternativa, bueno, tiene los chances disminuidos, la vía de la confrontación, porque ellos mismos liquidaron el potencial de confrontación del pueblo venezolano. Pero que si hubieran unas elecciones, sencillamente hay un grueso del país que no participaremos en esa línea macabra de capitulación ante el régimen. Ahora, claro, pero el asunto más allá de si hay o no hay elecciones, Alberto, en este momento, es que el que haya unas elecciones va a generar un escenario. Y en ese escenario, lo primero que queda claro es que al haber unas elecciones parlamentarias, que es lo que está planteando el chavismo, reconocidas o no por el mundo, hay una realidad que esa constitución, que esa oposición falsa y prostibularia, a la cual los Estados Unidos le creen, por cierto, esa constitución a la cual ellos creen y defienden, establece que este año tiene que haber elecciones parlamentarias. Y si este año hay unas elecciones parlamentarias falsarias como esta gente pretende montarlas y la oposición no participa, sea como sea, el 5 de enero del año 2021 va a haber otro presidente de la Asamblea Nacional que no va a ser Guaidó. Y la apuesta de los Estados Unidos con respecto al asunto venezolano es el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Entonces hay unos planteamientos de principio. Yo tampoco voy a votar. La gran mayoría de la gente no va a votar en una sinvergüenzura de esa. Pero los hechos son los hechos, los principios son los principios. ¿Qué pasa el día siguiente de esas elecciones? ¿Qué pasa aquí en medio de todo esto si el gobierno decide, bueno, no le paro a nadie y sigo para adelante? Mira, Dani, pero el problema es que si le metemos los componentes del futuro a lo que ya es complicado analizar como presente, ahí se verá. Yo particularmente no tengo esa capacidad para imaginarme ese país hipotético de unas elecciones ya realizadas y de un cambio en el line-up de la... Yo lo que sé es que el gobierno ya se juramentó por la defensa
del Parra este, que es un agente ahí del chavismo, de que esa asamblea, si algo está claro, es que no se sabe por fin qué composiciones internas hay. Desde que inventaron el voto telemático, no se sabe cuántos son los que están y quiénes son los que son. Ahí hay un pequeño núcleo de gente decente, que dice se están con María Corina Machado. Puede quedar algún otro que otro honrado, pues el 80% de esa es mugre pura. Agentes enriquecidos de las peores mafias políticas del país. O sea, es con eso que van a hacer una nueva elección para poner a quién y para conveniencia de quién. Tú no te puedes olvidar que al propio tiempo que pasa, que sigue la situación en Venezuela, hay una confrontación interna en los Estados Unidos, pero Dios mío, de un nivel de complicaciones muy fuerte. El señor Trump opina que Obama es un malandro y que debe ser encarcelado y que la señora Clinton debe ser encarcelada, por ejemplo. Eso no es un lenguaje de negociación, incluso a nivel interno de los Estados Unidos. Aquí se habla por primera vez desde que se tenga memoria. Yo particularmente es primera vez que oigo la hipótesis de que hay ruido de sable en los Estados Unidos. ¿Bien? Cosa que pareciera, inverosímil, y sin embargo, Dani, hay gente seria que cree en que puede haber, por estos voceros militares que se han venido pronunciando últimamente, de despechados porque lo despidió Trump, de que, que vendría un remesón. ¿Cuál remesón? Unas instituciones sólidas de 2 siglos, pero tú te tienes que remontar a que hubo por allá en la época de Jackson, hace un siglo y pico, siglo y medio. Hubo unos ajustes cuando se implementó el voto popular y, se disminuyó el peso del voto censitario, casi del voto, ¿cómo se llama? Pero que además de de eso, electoral. Bueno, además de eso hay otra cosa que es importante tenerla en cuenta, que para los venezolanos y los latinoamericanos, en los Estados Unidos no existe el concepto del monopolio de las armas. En los Estados Unidos, las armas no son, por el concepto de monopolio de las armas, queda descartado en la fundación de los Estados Unidos, precisamente porque quienes querían la independencia de los Estados Unidos y quienes habían poblado los Estados Unidos creían en que no era el ciudadano quien debía tenerle miedo al gobierno, sino al revés, porque estaban cansados de gobiernos opresores. Y en la fundación de los Estados Unidos buscaba, eliminando el concepto del monopolio de las armas por parte del Estado, la posibilidad de que otra vez, hubiese un gobierno opresor en contra de la ciudadanía. Entonces eso, por supuesto, si tú me hablas a mí de un general que se molestó, se molestaron 2, se molestaron 3, se metieron al golpista, no necesitan alzar a un batallón. Con el hecho de que tengan una población armada que lo siga, estamos hablando de una situación grave. Así es. Y entonces, Vani, aquí lo que ha ocurrido en los últimos días es digno de tomarse en cuenta. Ese derecho a estar armado y esa defensa armada de la paz y el orden público ha ganado un terreno espectacular las milicias ciudadanas, los ciudadanos armados que salen al frente de sus negocios a decir que respaldan a Trump, que respaldan al gobierno. 60 años para atrás, 70 más o menos. Esos son nombres. Pero ya te cerca. Ok. Ese pueblo en armas está en la calle al lado de sus negocios diciendo: no se te ocurra venir para acá porque te vuelo la cabeza de un plomazo. O sea, la fuerza de Trump ahora es mucho mayor que antes de los disturbios de esto. Mucha gente se engaña porque hace como de parámetros latinoamericanos. No, van a embochinchar. Bueno, embochinche pues, dale para que, carajo, no vas a terminar vivo en esta vaina, porque Estados Unidos tiene una cohesión interior en torno al estado de leyes, un estado de orden público y de respeto a la propiedad, que tú puedes muy bien vulnerarlo y echar vaina, pero te pueden caer 20 o 30 años de cárcel por un apedreamiento de algún local o de una patrulla que queme, etc. Hay mucha gente jugando con fuego, ¿eh? Y le va a pesar haberse metido en esos disturbios. Entonces, la discusión verdadera es: ¿qué es lo que está detrás de esta aparente crisis diplomática, comillas, respecto a Venezuela? Está en juego nada más y nada menos el ensayo, Dani, de un cambio estratégico de las opciones de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere simultáneamente todos los pleitos, porque
el propio Trump y la capacidad enorme que pueda tener la diplomacia americana no puede sortear simultáneamente. Te puedo hacer la lista de 10 o 15, que atender simultáneamente esos 10 o 15 pleitos, mira, no es fácil, no es fácil. Pleito con China, terminar el pleito con, ¿cómo se llama?, con Corea del Norte, el pleito con Irak y todas las consecuencias del avaliamiento, del dronazo que le mandaron a Soleimani, la defensa de Arabia Saudita, la defensa de Israel sometida a los embates ¿cómo se llama?, del radicalismo de todos estos islamistas radicales, la política hacia Irán, la política hacia Rusia, el despecho europeo que trata de desenganchar Estados, que no apoya el pedimento norteamericano de asumir los costos de la OTAN. O sea, ya te mencioné 5 o 6 problemas. Pues bien, hay la opción clara, visible para Estados Unidos de pleitearse, ¿cómo se llama?, contra China, y eso no es cualquier cosa, es una política de 30 años que se abandona. Estados Unidos, Trump ha dicho, nos han abusado, nos han manoseado, han abusado de la confianza del pueblo norteamericano y del gobierno, y la administración anterior, él distingue, porque habían reglas de juego que permitieron a China, pero hacerse un festín con la exportación a los Estados Unidos. Pero él responsabiliza a Obama, los 8 años de Obama, de haberle vendido el alma al diablo y de haberle vendido los intereses norteamericanos. Qué casualidad, son los del globalismo, los de esta política que consiste en desmantelar la industria y el comercio interior norteamericano en aras de fortalecer núcleo financiero y la penetración china masiva en áreas de tradicional influencia norteamericana. El viraje de Trump es: se van de aquí, los echa. De hecho, no va a romper relaciones. No hay una situación de preguerra, no viene una guerra, pero una confrontación fuerte basada en una guerra comercial con China ya está en curso. Y eso tiene un costo político interior, porque se trata de segregar al obamismo y al globalismo del Partido Demócrata y todos sus clubes clientelares que aspiran, digamos, a mantenerse a la sombra del Estado americano y que les ha llegado una hora. Lo que se está acabando para el Partido Demócrata, y te lo revela la debilidad extrema de sus líderes, casi pintoresco lo que le queda al Partido Demócrata, es que el derrumbe desde la derrota de la Clinton para acá señala, chico, una especie de deterioro imposible de detener de todos esos criterios tradicionales que sí lograron con Obama, que fue el último de estos mohicanos del clientelismo y del globalismo demócrata, digamos, hacerle frente a un partido republicano que, para decirlo gráficamente, se ha derechizado de una manera que le permite a las élites norteamericanas tradicionales y que fueron desplazadas por el globalismo volver a confiar en la reindustrialización de Estados Unidos, en la protección de su mercado, en la protección de sus intereses, y eso incluye a Venezuela. La tesis de que Estados Unidos está rearticulando la defensa de su territorio y de sus intereses nos incluye a nosotros, porque en el mundo más o menos tripolar de un segmento de defensa de los intereses rusos allá, y donde frente a los cuales Europa es medio neutral, pero que le dejó Estados Unidos a Rusia: bueno, ocúpate tú el Medio Oriente, Putin, dale pues, yo no quiero seguir asumiendo costos de esa vaina, con este puño loco del islamismo radical. Échale pichón, ya está Putin en su Medio Oriente, encargado de su Medio Oriente. Bueno, China, está bien, somos enemigos irreconciliables, pero estos líos con Corea y toda vaina esa, o ayudas a ver qué carajo haces con tu Extremo Oriente. Nosotros vamos a ir. África queda todavía como un terreno neutral, como lo fue durante la Guerra Fría, por cierto, que en África se valía hasta que 500,000 o 300,000 soldados cubanos fueran carne de cañón de los intereses rusos en África. Esta vez, lo que le interesa a Trump es: carajo, tenemos que por lo menos creer que el mínimo es que el Mar Caribe no se lo toque, que el Mar Caribe pasa a ser de prioridad A1 para la diplomacia, para el comercio y para las rutas comerciales, para las rutas navales y para los intereses de este interlán económico, político y diplomático y militar para los Estados Unidos. De ahí lo de la flota esta que anda echando vaina en el Caribe para, digamos, anular los esfuerzos del narcotráfico de los países suramericanos estos, que por vía Venezuela venían inundando de droga a Estados Unidos. Con esto que quiero decirte, más que nunca, o mejor dicho, por primera vez en un siglo,
Venezuela pueda estar en prioridad 1 para los Estados Unidos. ¿Tú crees que van a seguir tolerando que unos bicharracos, agentes de los iraníes, agentes de lo peor de los intereses chinos, rusos, iraníes, ¿cómo se llama? El Hezbollah, de todos los países interesados en dañar a los Estados Unidos, van a ser tolerados en una negociación porque respetan el carácter no narco o no delincuente de los diputados del PSOE? ¿A quién le creo yo? ¿A Trump o al señor Story? Yo tengo que creerle a Trump, porque ha dicho los intereses de Estados Unidos están siendo vulnerados allí y nosotros vamos contra Castro, contra los Castro, pues contra los intereses de la burocracia cubana, del régimen del pedófilo de Nicaragua y contra los chavistas maduristas de Venezuela. Pero está bien, es un hecho que esa es la posición que Donald Trump de alguna manera ha esbozado. Pero el asunto es, fíjate, vamos a hacer una revisión desde el momento que Donald Trump llega a la Casa Blanca. ¿Cuántos secretarios de Estado lleva? Se supone que tenía a un hombre como Tillerson, que tenía además de eso un vasto conocimiento en materia petrolera por venir de Exxon. ¿Cómo que no lo tenía? Sabía de comercio petrolero, brillante gerente petrolero, pero de diplomacia no tiene la más remota idea. Bueno, estoy hablando de materia petrolera, y la materia petrolera y los intereses de los Estados Unidos en materia petrolera eran bien conocidos por este señor. Pero en todo caso, ya el hecho de que Donald Trump nombre a un secretario de Estado del cual salga antes de un año de él, ya no hace ver que de alguna manera la política exterior de Donald Trump no es una política exterior sólida. No solo no era sólida, era muy problemática porque tiene de espaldas a su política todos los gobiernuchos estos de América del Sur, de América en general, de América de habla hispana y portuguesa. Tuvo que venir Bolsonaro en Brasil, tuvo que venir, digamos, un deterioro acelerado de los Guaidolovers y de la mugre esta de la MUD, tuvo que venir la salida de Santos, tuvo que venir incluso la crisis política del propio Perú, tuvo que venir el remesón chileno y los cambios incluso en Argentina que se despejaron, digamos, en la peor hipótesis de que volviera el kirchnerismo o parte del kirchnerismo al poder para que Estados Unidos entendiera dónde estaba pisando. Él mandó no solo a Tillerson, mandó al propio Pence 2 o 3 veces a América del Sur y mandó a Pompeo. ¿Y qué consigue? Un patio de gallina, que es lo que siempre he planteado yo sobre ello. Yo no soy un interlocutor de estos grandes temas, pero a mí no me han embaucado esas gestiones diplomáticas. Bueno, pero fíjate que, por supuesto, cae Tillerson y estamos claros que la caída de Tillerson no tiene que ver expresa y particularmente con el tema de Venezuela. Pero la caída de John Bolton sí. Sí, pero ¿tú sabes por qué cayó? ¿Tú tienes certeza por qué cayó? No sé, dígame usted si las tiene. No, lo que yo deduzco, porque a mí nadie me ha informado de las altas esferas americanas, es que el señor Bolton es digamos, el tipo molestoso, que se entiende con la MUD, ¿cómo se llama? Con los Guaidolovers, pero sobre todo con Vecchio como emisario de Leopoldo López, para las negociaciones asquerosas sobre los fondos de la Citgo, chicos. Y esa es parte, digamos, de esa negociación que el propio Bolton es allí el que más o menos agencia, etcétera. El resultado es... ¿No sería más cercano a una hipótesis cierta el hecho de que fracasó el intento del 30 de abril con esa negociación también asquerosa, donde se planteaba dejar en la presidencia a gente o en el gobierno a gente como Vladimir Padrino, como Christopher Figuera y como Michael Moreno? Perfectamente puede ser el caso. Yo no quise meterme en las honduras de la, ¿cómo se llama? De la política y esas opciones que yo nunca entenderé. A ver, es que si quisiéramos entenderla y uno tiene parte de la buena fe de que Estados Unidos quiere ayudarnos, hasta esa hipótesis, Dani, no es que sea defendible, pero es comprensible. ¿Qué es lo que quería la diplomacia americana? Raspar a Maduro y a Diosdado, chico, y entenderse con este militarucho y este ampón que lo suponían mucho más frágiles en el caso de que se desate una crisis interna en el chavismo, porque el día que salga Maduro o Diosdado de la escena, ahí empieza, chico, el sálvese quien pueda. Ellos lo que quieren es remover esa cúpula en la creencia falsa o verdadera de que eso es el inicio del fin. Bueno,
pueden tener la sorpresa que sea peor el gobierno que monten. Pero cuando Leopoldito logra aliados en la diplomacia, que ha podido ser el tal Bolton, que es sacrificado al fracasar rotundamente el plan de golpe con Padrino y el, ¿cómo se llama? El lampón ese del Tribunal Supremo, chicos. Michael Moreno. Michael Moreno. Al fracasar ese operativo, bueno, quedaron chicos desnudos en el medio de la Plaza Bolívar a las 12 del día. Entonces, salen de él. Pero ahí quedó Abrams, que hubiera podido, a lo mejor fue tan agente como el propio Bolton de esa línea política blanda del Departamento de Estado. Y ahí está todavía Abrams, agenciando ese tipo de acuerdos de negociación, etc. Cuando yo veo que este tipo actúa, el Story, a mí me parece que actúa a nombre de Abrams, ahora es la línea súper blanda, pero actúa sobre todo desde la línea de Pompeo. Y Pompeo está nombrado conjuntamente con el Senado. Es hombre de Trump, viene de la CIA, agencia los intereses del Estado americano, se supone. Pero esas políticas erráticas del Departamento de Estado pueden darnos la señal de que juegan a los dos y a tres bandas la diplomacia de Trump. A saber, entreténganse ahí mientras yo me ocupo de mi principal problema, que es acabar con ¿cómo se llama? Con la potencia china en el mundo, y sobre todo debilitado como estamos por la vaina de 100.000 muertos, se dice fácil, del coronavirus. Espera un momentico que me recupere y esperen sobre todo las elecciones para ver cómo viene la mano, cómo voy a jugar yo en esta nueva etapa. Esto es tan complicado, Dani, para entenderlo desde afuera, que perfectamente aquellos que creemos que Trump pueda intervenir militarmente en Venezuela, siempre y cuando haya un acuerdo colombiano y brasilero, porque lo que no va a hacer Trump es meterse desde el aire mandando desde Florida, chicos, aviones. Colombia tiene que ser un factor de esta acción militar directa. ¿Estaba Colombia, cómo se llama, preparada para eso? No estaba preparada ni quiso. Pero ahora a lo mejor quieren, porque ya se ven, están poniendo las barbas en remojo, porque ya la putrefacción de la frontera se los va a comer vivos, chicos. Y el fortalecimiento de la FARC y el ELN, con el Estado chavista detrás, han significado ahora una amenaza estratégica de primerísimo orden para Colombia. ¿Qué va a hacer Colombia? O corre o se encarama, y entonces Trump espera unos meses. ¿Cuál es el Estados Unidos puede vivir 6 años, 3 años, un año más con los maduristas en el poder? Total, no son amenazas directas, a no ser que ellos lo declaren como prioridad después de haber, chicos, apaleado el comercio con China, o haber contenido el resurgimiento armamentista ruso, o de haber acalmado, digamos, las complicidades europeas para defender a estos progres ¿cómo se llama?, del tipo de la peste esta madurista. Es decir, ya ha podido configurar un terreno de acción directa de los Estados Unidos, donde puede con menos riesgo intervenir hacia finales de año. Pero, ¿por qué no antes de las elecciones? Estados Unidos no es verdad que reserve sus acciones militares de un presidente para inicio de su próximo mandato, para el inicio de su segundo mandato. Perfectamente puede, como política de Estado, decirle: señores demócratas, muy bien, ustedes van adelantaditos, ¿verdad?, en ganarme las elecciones. Si es que hay un desastre mayor en la política interior de los Estados Unidos y en la economía, sobre todo en el empleo, bueno, ahí les dejo una intervencioncita en Venezuela. Porque Estados Unidos puede perfectamente intervenir ante las elecciones. A lo mejor es un cálculo hacerlo o no hacerlo. Eso no los teóricos de la teoría de juego. Más sencillo, el intervencionismo de los Estados Unidos y de las técnicas de algunos gobiernos o de algunos presidentes de ganar elecciones insuflando el ánimo interno con una guerra, es una de las cosas que se ha manejado desde siempre con respecto a Trump. Los medios dicen que Donald Trump está buscando una guerra y que está buscando una guerra para insuflar ese ánimo y poner a su favor toda la unión que normalmente en los Estados Unidos surge cuando hay una guerra. ¿Tú lo ves eso posible? Una guerra electoral sería. No solo la veo posible, sino que ya la comenzó. La de Venezuela es un factor auxiliar y mínimo. Es que no se ha entendido, Dani, todavía. No digo que tú no lo entiendes. Tú que entendiste, tú naciste pilas. Dani, la guerra contra China
como no puede hacerse a bombazos nucleares, está empeñado Trump en arruinar 2/3 del progreso que ha logrado China a expensas de Estados Unidos. Se dice fácil, Dani, pero son 600.000 millones de dólares de comercio chino. ¿Qué va a hacer China? O retrocede y se queda con 200 o 300.000 millones, o sencillamente va a tener que tragarse 2/3 de su plantel industrial. ¿Qué va a hacer? Que amenace con los dólares. Esto viene al caso porque China acaba de hacer la agresión de pretender sustituir el dólar como moneda de intercambio. Ah, no quieres mi dólar y tienes 1 trillón o más de dólares en poder tuyo, ¿cómo se llama? Producto del intercambio deficitario. Chicos, eran 150 y 200 mil millones de dólares anuales de déficit comercial de Estados Unidos con China, colmados por la balanza de pago que los servicios financieros compensaban eso, etcétera. Ese es otro tema, complicado, por cierto. Pero lo central es ese déficit comercial, no China. Fíjate que mejoró drásticamente en el último año a favor de los Estados Unidos, pero todavía con un enorme déficit. El interés de Trump es invertir esas cifras, incluso hasta de superávit comercial con China. Y eso es su objetivo antes de irse. Eso equivale a una guerra también, porque lo que se pierde de vista es que la guerra comercial es un escenario como un escenario bélico. Estados Unidos está en una situación de decadencia en la que lo dejó Obama. Y el tipo dice, muy bien, aceptemos como tesis de Estado de que debamos retirarnos de estos escenarios conflictivos, de eso, andar peleando contra Ayatollah, andar peleando contra narcoterroristas en el Medio Oriente. Está bien, nos salimos. Pero aquí en nuestro patio, sobre todo en nuestro propio patio interno de Estados Unidos, se van al carajo. Y empieza una guerra comercial contra China de padre y señor mío. Previamente le ha dicho a Europa, ¿ustedes qué hacen? Me pagan mis gastos de la OTAN y además vean cómo hacen. Y entonces se alineó Inglaterra con el Brexit, etcétera. Esos son maniobras de la diplomacia americana también. El que crea que el Brexit es una política inocente de desenganche británico de Europa se equivocaría rotundamente. Eso es también parte de la manera como entiende Estados Unidos las relaciones con Europa. Bueno, todo esto para decirte, la guerra comercial ya empezó. Es decir, estamos en el mero centro del escenario de la dialéctica de imperios, Dani. Hay 3 polos, pueden haber 3, 4, 5 más adicionales, lo que aspira la India, lo que aspira ¿cómo se llama? El BRIC, es el bloque comercial Rusia, Brasil, Sudáfrica, etcétera. Pueden haber intereses, qué sé yo, de todo tipo. El propio rol de Japón, que está rearmándose Japón, y está sobre todo también sacando de China sus propias industrias y sus propias colocaciones allá en China, porque esta es una vaina combinada con Japón, de Estados Unidos y Japón. Esa guerra comercial que ya empezó puede terminar con un panorama de la situación mundial totalmente distinto. En 1928, Dani, un poco perdona que me extienda en esta parte, pero el año 28 estalla la bolsa de valores, que se va al demonio, y empieza una caída en masa de todos los valores de las bolsas, y hay una contracción, pero brutal, del mercado mundial. Y ¿cómo se llama? Y en Alemania se desata la hiperinflación bestial, que acaba con Alemania, acaba con la clase media, y surge el nazismo, nada más y nada menos, y la agudización brutal de la lucha de bloques políticos ligados a clases sociales en Europa. Y el protagonismo de Rusia exportando su revolución y su vaina y su alianza política en la alianza que proponía Stalin. Bueno, ese escenario de poner a millón las contradicciones vuelve por su fuero. ¿Qué es lo previsible? ¿Fascismo en los Estados Unidos? Porque lo que surgió en Alemania fue el nazismo producto de una opción de primero Alemania, reconstrucción de la industria alemana. Aquí no entra sino los intereses alemanes, y surgió la derecha alemana, la derecha en su forma fascista. Yo no creo que venga ningún fascismo para Estados Unidos, de una vez te lo digo, pero sí puede venir lo que se llamó el proteccionismo a ultranza, lo que se llamó la autarquía económica, ¿cómo se llama?
todas estas políticas pues, de rehacer las bases industriales de cada uno de esos estados. En Estados Unidos hubo el New Deal de Roosevelt, en Alemania el nazismo, en Francia otro tanto, y Rusia fue el estalinismo, la industrialización acelerada, la industrialización y la colectivización forzosa de la agricultura. Japón estaba en pleno rearme también, y el Mikado japonés y aquellos fascistas de extremísima derecha de Japón llevaron a la voluntad guerrerista, la ocupación china, etcétera, de la Manchuria. Es decir, ese mundo convulsionado, cada uno detrás de su pedazo del mercado mundial, eso empieza a repetirse otra vez. ¿Cuál es nuestro pobre destino marginal en todo esto? Somos chicos de las áreas de intereses fundamentalísimos para Estados Unidos, porque eso de ser primera reserva petrolera mundial, eso puede terminar siendo nuestro telón de fondo de por qué se interesan en Venezuela o en sus tierras raras o en sus minerales, o sencillamente en la garantía de sus rutas marítimas y rutas aéreas, contando con que Venezuela exista un gobierno amigo. Nosotros trabajamos para que exista en Venezuela un gobierno amigo de Estados Unidos y amigo de Trump, y que salga la peste esta de potencias extracontinentales de nuestro propio suelo. Pero alguien podría decir también, Alberto, que los Estados Unidos parece estar muy ocupados por la situación interna, porque no son solamente los 100.000 muertos por el virus chino, sino toda esta situación que ha surgido con respecto a las protestas a nivel nacional, por un tema que es de fondo y que es el tema racial en los Estados Unidos, estos supremacismos raciales que muchas veces son vistos, bueno, normalmente son vistos superficialmente, ¿no? Y hay unos supremacistas raciales blancos, supremacistas raciales negros musulmanes, supremacistas raciales negros protestantes. Y así, entonces, cuando vienes a ver, tienes un mosaico y una cosita extraña. Pero es que además de eso, estamos hablando de la situación económica, producto de la embestida que el tema de la pandemia les dejó. Y todo eso además metido dentro de un esquema electoral, que los años electorales siempre, por definición, terminan siendo de sobresalto en la gran mayoría de los países. Todo eso, una persona que quisiera hacer intentar entender las cosas diría, bueno, pero con tantos problemas que tiene Trump se va a estar ocupando de Venezuela. Daniel, es que me está hablando de un problema de política interior. Lo de Venezuela es un problema de política interior para los Estados Unidos, porque es la seguridad de eso que llamaban el patio trasero, chico, que es un término muy feo, pero si Estados Unidos está en retirada por necesidad de ellos, si está en retirada en una especie de redimensionamiento de sus presencias en el resto del mundo, si está dejándole a Putin algunas áreas importantes y se ha venido ocupando de retroceder, porque China no anda en plan militar belicoso, pero sí en un plano comercial muy belicoso, y decidió entonces contener a China, que es la principal fuente de sus problemas económicos, y resuelve, pero eso no es ahorita, tiene 2 años en esa política de rearmar su aparato industrial a expensas de lo que le había sacado ventaja a China. Lo lógico es pensar que, por ejemplo, Estados Unidos quiera fuentes de aprovisionamiento petrolero súper seguro que no pasen por el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Y ese es Venezuela, machete. Y lo de las tierras raras y minerales, etcétera, eso está también en los cálculos. Y todo lo que circunde ¿cómo se llama? El tráfico por el canal de Panamá, esto, la seguridad del Caribe, etcétera, y del Pacífico contigo. ¿Tú no viste que la flota esta antinarcótico está en el norte de Venezuela, pero también está del lado de allá del Pacífico colombiano? O sea, es una concesión, es un diseño estrictamente militar del tema de las relaciones con el área. Esto no está gestionado por el Departamento de Estado. Este es un tema del Pentágono y del, ¿cómo se llama? Y del Comando Sur, que es su expresión más directa e inmediata. Si tú quieres hacerte una composición completa de lugar en la diplomacia americana, tienes que tener el Pentágono como un factor de acción directa e inmediata en las relaciones geopolíticas. A ver, el resumen de todo esto, Dani, yo quisiera planteártelo en los siguientes términos. Mientras Estados Unidos esté en el plan de volver a defender su mercado interno,
de volver a defender su parque industrial, de volver a defender el lugar, el lugar primigenio del dólar como moneda del mundo entero, tiene que enfrentar a China y tiene que aspirar que el área inmediata de sus intereses geopolíticos sea de prioridad absoluta. Ahí entramos nosotros. Por eso te digo, Venezuela es un tema de política interior. Y eso te lo dice, eso se le oye a un presidente que ha dicho Obama debe ir preso y la Clinton debe estar presa. Y las manifestaciones estas no es un tema de racismo, Dani, es que el Partido Demócrata y vagos pagados de todas clases están tratando de crear un problema ¿cómo se llama?, de disturbios internos para disimular qué cosa. Bueno, que la señora Clinton la llamaron a declarar esta semana. Pero yo no creo, pero que el asunto, yo pienso, Alberto. Tú sabes que los juicios empezaron ya, ¿no? Yo sé que empezaron los juicios, pero hay un grave problema que siempre va a tener los Estados Unidos. Mientras tenga la situación de estos supremacistas raciales, que los hay de todas las razas, que es algo que yo siempre señalo. Porque también está el tema que desde mi punto de vista yo no entiendo, o sea, por qué no se ha direccionado políticamente eso, que es el tema de la brutalidad policial, que es una realidad en los Estados Unidos. Hay una situación sobre todo en las ciudades pequeñas y sobre todo a nivel local, el tema de, unos bichos con uniforme que no deberían tener un uniforme puesto. Y este policía es una muestra de eso. El policía mató a un hombre y además de eso, había otros 2 policías viendo cómo mataba el hombre y no intervinieron. Y eso, cuando tú lo revisas, termina entonces convirtiéndose en de qué raza era el hombre que murió. Y no te hablan de qué raza eran los... y era un hombre blanco y los acompañantes eran uno negro, uno asiático y uno latino. Pero el gran planteamiento, ¿cuál debería ser? Bueno, ¿cuál es el problema que hubo aquí? Que unos policías mataron a un hombre. ¿Y de a quién le respondían órdenes ese policía? A un alcalde. ¿Por qué no se está? ¿Por qué no se enfocó el asunto hacia allá? ¿A dónde te quiero llevar con esto? Que yo siento que, como siendo año electoral, están lanzando 50 bombas lacrimógenas a la vez para desviar la atención de donde los políticos quieren que no se vea, que es en aquellas cosas que pueden causarle problemas electoralmente. Hillary Clinton en un juicio, Barack Obama en un juicio, elementos del Partido Demócrata en un juicio y elementos del Partido Republicano en un juicio. Es algo que ningún político de esos partidos quiere que se vea. Pero la situación de fondo sigue estando allí. El problema en las calles sigue estando allí. No podemos, yo no creo que podamos hacer, como pretendían algunos hacer en los años 60, decir que esas manifestaciones eran todas producto del movimiento hippie. Yo no creo que lleguemos a tanto, ¿no? Daniel, yo te hago una pregunta. Tú has visto que han salido muchos videos. En lo que yo llevo de vida es primera vez que los veo. Y mira, yo he vivido algo ya. Videos de negros y de negras explicando la enorme hipocresía de suponer que esto sea un fenómeno de racismo, lo que subyace. Dice, ustedes no, ¿por qué no ponen los negros matados por negros? Que son no sé cuántos. ¿Por qué no ponen blancos matados por blancos? ¿Por qué no ponen...? Sí, es el mismo tema de las locas estas racistas feminazis españolas. ¿Por qué no ponen la cantidad de niños matados por mujeres? ¿Por qué pones solo las mujeres matadas por hombres? ¿Y por qué no ponen los hombres escasos que son matados por mujeres? Esa desviación del enfoque hacia lo que interesa electoralmente, al contrario, en este caso reavivar el tema racista. Daniel, las comunidades negras por primera vez en los Estados Unidos están hablando y hablando fuerte de que el mejor gobierno que han tenido es el de Trump, el del blanquito Trump, el del supuesto racista Trump, que ha dado respuesta a la comunidad negra en muchos aspectos, en particular el del empleo. El del empleo nunca antes tuvo récord de empleo la comunidad negra. Y hay muchos videos de estas militantes negros diciendo, ustedes son unos estafadores que están usando el argumento racista, cuando esto no es un tema racista. Esto es un tema, porque ahora, ¿quién va a negar, Tani, que hay un trasfondo en muchos seres envilecidos por esta estupidez de la raza y el color de la raza? Pero
Fíjate dos cosas, ¿no? Y no creo que nos estemos desviando porque estamos hablando de los Estados Unidos. Sí, sí. Está el otro caso del video, a mí y refuerza mi punto. Este video de las fuerzas militares llegando, creo que el tema, creo que fue en Chicago, no estoy seguro en qué ciudad fue. Y bueno, y un señor de la tercera edad, de estos envalentonados, quiso atravesarse tal y la policía lo intentó reducir, resultando el lamentable hecho de que empujaron al señor, el señor se cayó, bueno, y el señor se cayó y se partió la cabeza gravemente y casi se muere. Con la suerte, desde el punto de vista, con la suerte para todos de que había una cámara allí grabando. Los policías están presos. Esto, cuando ocurre, nadie habla de la raza del señor. El señor era blanco, como eran blancos los policías. Yeah. Entonces, el tema allí, además, va hacia otro. La violencia. No, es prueba de violencia y de la brutalidad de las fuerzas y todo lo demás. Porque un señor de la tercera edad con agarrarlo por un brazo y por el otro brazo era suficiente para reducirlo. Pero es que además de eso hay otros problemas que a mí me tiene particularmente preocupado y que yo sí lo enlazo con la política con respecto a Venezuela. Porque ya esto lo vio los Estados Unidos a principios de los años 80 cuando se desata la guerra contra los carteles mexicanos y se gana contra los primeros carteles. Cuando se gana la guerra contra los carteles mexicanos que tenían, bueno, que son uno de los triunfos de Reagan, parciales, los Estados Unidos empiezan a vivir una situación donde cambia el patrón de consumo de drogas y empieza a llegar a alto nivel de consumo el crack, que viene siendo prácticamente un residuo de la elaboración de la cocaína. La cocaína para pobres. La cocaína para pobres, pero al no haber cocaína, ¿verdad? Y habiendo crack, por supuesto, se dispara el consumo de crack y eso empezó a asociarse a un grave problema que se empezó a vivir en los principales conos urbanos de los Estados Unidos, principalmente en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago y en la propia Miami, que fue la violencia urbana. Se desató la violencia urbana, se desataron los robos, se desataron los asaltos, todo ese tipo de cosas, dando inclusive paso a un fenómeno cultural. Tú recordarás muy bien que en los años 80 la televisión de los Estados Unidos se llenó de series policiales de estas ciudades, precisamente de Nueva York, de Miami Vice, La Ley y el Orden, NYPD, todas esas cosas. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? La pandemia ha paralizado el transporte internacional de bienes y mercancías. Y además de eso, ha mandado a la gente para su casa y ha restringido la circulación de bienes no esenciales. Es un hecho que en estos países industrializados hay menos droga en la calle. Y los Estados Unidos tiene, además del periodo de violencia que tiene, un grave problema de consumo de droga. Una altísima tasa de consumo de droga. Y cuando tú ves los niveles de violencia que se están dando, eso es mentira que en los Estados Unidos, que es el imperio de la ley, va a llegar una persona, por más indigente que sea, y tú le vas a dar $20 y él se vaya a reventar una vitrina así como así. No, que estamos hablando cuántos millones de personas en los Estados Unidos no estarán en este momento en medio de un síndrome de abstinencia provocado por la caída de la cantidad de droga, número uno, por el tema del transporte, número dos, por el cerco a Venezuela. El cerco a Venezuela con las rutas que el propio embajador Story me dijo en la entrevista, porque el embajador Story sabe del asunto, porque estuvo en el material narcótico y dijo, las rutas son estas, estas y estas. No podríamos pensar entonces que vinculando una cosa con la otra. Sí tiene relación la violencia en las calles de los Estados Unidos con Venezuela más de lo que se cree. Y quizás no por lo que mucha gente especula. Dani, ese es un tema, llamémoslo así, casi que estrictamente sociológico. Que hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Yo no conozco de esto. Yo me refiero solo al trazo general de los problemas políticos y creo que ya en la recta final de las cosas que podemos decir por hoy,
Esto hay que seguirlo, por supuesto, estudiando. Me parece muy, muy interesante lo que tú apuntas en esta última, no porque no haya sido interesante lo otro, sino que este es un aspecto que yo particularmente no lo logro relacionar fácilmente. Sí debe tener que ver efectivamente con el corte de las rutas del tráfico de drogas masivo. Así como ha variado también en Venezuela la dependencia de qué se vende y qué sobre qué se especula, ¿entiendes? Ahora es la gasolina y es la gasolina de importación. Están tratando de traer gasolina colombiana para venderla a 50 centavos de dólar el litro y a $1 y a 2 también, de acuerdo a la escasez. O sea, el patrón del delito gubernamental en Venezuela, el delito PSV, para sostenerse como una casta de parásitos y ampones, eso seguramente tiene que ver con esta nueva realidad del mercado mundial de drogas y la contracción de la economía norteamericana producto del coronavirus. Ahora, en lo concreto del tema de a dónde vamos en los próximos meses, vamos a una negociación que la MUT logre y entonces hay elecciones con una nueva Asamblea Nacional como la quiere Diosdado, y Guaidó será presidente en enero. Supongamos el escenario de que sí haya esas elecciones y esa negociación, eso tan chingo por ir a esas benditas elecciones. Todos esos bicharracos de la MUT están carajo anotados. Diosdado los ha delatado incluso. Y el propio bandido Diosdado, el más, cuidado, el más cínico y el más, igual que el otro loco, el Rodríguez, esos son los cerebros pensantes, igual que la Cilia. Lo que diga Maduro ni me va ni me viene porque es un imbécil completo. Pero la Cilia es astuta, el Rodríguez es astuto y el Diosdado es astuto. Por no hablar del Alzheimer, que es el verdadero y real cerebro del centavo, sobre todo el cerebro político, porque Maduro la fuerza es la cubana, un poco en decadencia. La fuerza en ascenso son los bichos estos superarmados y además respaldando la misilística iraní, etcétera, de los bicharracos del Alzheimer allí, del príncipe del Alzheimer. Ahora, en esta circunstancia, digamos, en que van todos a una negociación que los lleve a una convocatoria de las elecciones de la Asamblea Nacional, vamos a tener un mejor país por el hecho de que algún agente de Borges o de los Guaidó lovers sea el sustituto de Guaidó. Para empezar, van a tener que explicarle al mundo entero por qué no sigue Guaidó, si lo habían respaldado 60 países. Van a tener que hacer no sé qué enjuagues internos para aceptar que la sucesión viene por la Asamblea de Parra, porque es la del bandido este que mencionaste ahorita, el del Tribunal Supremo, que le dio ya la representación a este bicho. Sí. ¿Cuál es ese enjuague? A mí me parece que es más fácil entender el problema con el barrido de toda esa mugre de clase política, de gobierno y de oposición, que es por lo que yo abogo. Si ellos lograran llegar a enero y logran poner otro presidente y logran una negociación, bueno, hay cosas que no te puedo negar que ha logrado el chavismo contra ellos mismos, que es la dolarización de la economía. Ese bolsón de la dolarización, de los bodegones, de que hay un 5% de la población que ya se integró al mercado mundial por la vía del consumo de lujo o el consumo, no tanto el de lujo como el de altísimo estándar de ingreso. Allí, chicos, pueden estar creando una burbuja económica de alta clase media, que es la que explica la conducta servil de esta cúpula de la MUD al gobierno Maduro. Ojo que estos fenómenos son también sociológicos, los de que ellos creen que el país vive como viven ellos, con sus bodegones, sus restaurantes de Caracas y sus ingresos en dólares mandados desde las cuentas pendientes, desde las cuentas bancarias que tienen en el exterior. Entonces, y otra cosa que no puede sacar de la ecuación, que ellos sí lo están sacando, por cierto, es que queriendo, sin querer, de forma deliberada, de forma accidental, por ineficacia, por maldad pura. Fue un error la declaratoria de cuarentena en Venezuela en el momento que se hizo. Porque Venezuela estaba menos expuesta a un alto número de contagios como había en el resto del mundo, porque el número el tránsito de personas extranjeras a Venezuela y venezolanos provenientes del extranjero es muy pequeño en este momento. Lo que bastaba era cerrar las fronteras a no venezolanos y poner en cuarentena a venezolanos regresando al país. Y cuando se llegara a una fase de contagio exponencial, imponer la cuarentena.
¿Qué hizo esta gente? Y pusieron la cuarentena por moda, porque ellos querían ser más que el mundo. Se metieron sus 3 meses de cuarentena y cuando el mundo está levantando la cuarentena, porque ya les pasó la fase exponencial, ya entraron en el control y ahora lo que viene es la reactivación económica, estos locos ahora es que están viendo la fase exponencial, porque se adelantaron, y en medio de la fase exponencial van a levantar y van a flexibilizar las medidas de contención. Lo que quiere decir es que le están echando gasolina al fuego y desde mi punto de vista estamos expuestos, yo no quiero ser profeta del desastre, pero yo siento que estamos expuestos a una situación muy grave. Y esta gente no está contando con que en los Estados Unidos hubo 100.000 muertos, pero en países más cercanos las cifras de muertos están escalando a una velocidad donde el tema del manejo de los cadáveres es un problema. Entonces, esta gente está pensando en elecciones, esta gente está pensando en robarse los reales de la gasolina, mientras estamos corriendo el riesgo de que en Venezuela estemos contando muertos por miles diarios. O sea, y ellos no toman en cuenta esto, ¿no? Vamos a una campaña electoral con unos cadáveres en la calle. Por si faltaran desgracia, agrégale esta que no es cualquiera ni es menor, pues. Bueno, Dani, yo soy más disciplinado que tú en lo de la hora de, sí, ¿cómo se llama? Del programa, ¿eh? Ya me di cuenta. Pero en todo caso, yo creo que las preocupaciones sí son graves, Alberto. Yo creo que las preocupaciones son graves y que a mí me preocuparía que no hubiese la suficiente comprensión en el gobierno de los Estados Unidos de la característica básica de la clase política venezolana. Yo no sé si yo están al tanto de saber de la cantidad de delincuentes que hay. Dani, déjame decirte, sí hay conciencia, más de la que creemos. Sí hay una percepción, pero detallada, de todo lo que ha significado la presencia iraní de las guerrillas fundamentalistas en Medio Oriente. Sí hay una clara noción de qué es el Alzheimer como un tipo de enemigo público número uno de los Estados Unidos, tan o más importante que el propio Diosdado y Maduro. Maduro y Diosdado son, y la Cilia, son enemigos fundamentalísimos, y el bicho este Rodríguez, porque son el círculo del Alzheimer, fíjate tú, porque el apoyo político-militar de Irán y su penetración en Venezuela ha llegado a sustituir la influencia cubana. Cuba está de salida, de hecho. Cuba, chicos, es una isla de menesterosos con un aparato militar que todavía existe, una astucia heredada de la Stasi y de la KGB rusa, de la Stasi alemana oriental y de la KGB rusa, que le ha permitido, chicos, tener al lado los bicharracos brutos chavistas de la policía, bueno, han sido estrellas, pues asesores de los temas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero hasta los cubanos están en retroceso a partir de los factores de la inteligencia súper bien pagada del islamismo radical que maneja el Alzheimer como potencia interna. Y la pregunta, ¿y cuánta vida le queda a Padrino, el de la cúpula militar esta archipodrida? ¿Cuánto pueden seguir ellos fingiendo de que existan unas fuerzas armadas que hacen ejercicio y se arrastran y tal y se van para una y otra vez ejercicios militares de resistencia al imperio? En realidad estos imbéciles creen que pueden soportar una guerra de última generación donde cada uno tiene un dron asignado y perfectamente pueden ser, digamos, arrasados en 24 horas todo lo que tengan de supuesto potencial militar. Estados Unidos tiene registro, chicos, de todas las bases de misiles, de todos los emplazamientos de misiles, de todos los emplazamientos de radares, y tiene sobre todo el movimiento de estos principales personajes que, como bien sabes, el gobierno va a quedar como un pollo sin cabeza, chicos. Al que le mochan la cabeza es una vaina saltando allí viva, pero digamos dando la cómica. El gobierno sin la cabeza de Maduro, Diosdado, el Alzheimer, Rodríguez, etcétera, es una cosa de una figura lamentable de desamparo y de estupidez política y sobre todo de incapacidad militar para reaccionar nada. Eso es lo que se andan buscando ellos. Por eso les conviene, y te voy a ser franco, Dani, nos conviene a todos que haya la bendita fase de negociación para poner a todo el mundo a activarse de qué es lo que hay que hacer. Yo por lo menos tengo una propuesta. El que participe en esas elecciones pasó de idiota a cómplice. Entonces los que estén ya en esa vaina electoral,
No deja de ser interesante tenerlos como agentes directos de la narcodictadura. De manera que cuando venga la inevitable confrontación, sepamos segregar la mugre política de la tradición reciente de todos los bicharracos de Venezuela, segregarlo, chicos, de la gente honesta que queda y que no va a participar en esa estafa. Entonces, yo no es que vea esa probabilidad de elecciones o de contiendas electorales como el peor de los males. Esto es inevitable, se va a la confrontación, que sea inicial por la vía de Colombia en la frontera como la está montando de hecho Estados Unidos. Mientras estamos nosotros hablando aquí, hay avance de todo el emplazamiento militar de Estados Unidos en la frontera. Se dice con la cuestión de la droga para cortar de raíz el narcotráfico, o sea, el surtimiento a Venezuela de toda la gran fuerza narco de la FARC. Mientras nosotros discutimos, está ahogándose todos estos procesos de buscar un financiamiento alterno a la droga o al petróleo. El gobierno está agónico, está colapsando, Dani. Ya se ve por la... O sea, y es que tú crees que dígame, además son brutos hasta en esas vainas. Han importado una gasolina de 115 octanos, ¿verdad?, que no sirve para un carajo y todos los carros están jodiendo con la bendita gasolina iraní que trajeron. Bueno, porque son lo que son y no pueden ser otra cosa porque no les sale. Pero en todo caso, Alberto, yo creo que sí, queda todavía mucho por ver y creo que vamos a ver unos meses bien difíciles en Venezuela, desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano. Y tendremos que estar muy pendientes con respecto a eso. Por lo pronto, yo me tomé en serio tus propuestas políticas que me conciernen en lo personal. Los repúblicos se han activado con Humberto González a la cabeza para construir una corriente de opinión. Eso no es un partido. Estamos ya disputándole a otros youtubers, etcétera, la presencia. Contamos con, bueno, ha tardado un poco, pero la fila de los repúblicos. Ahora una pregunta, ¿y que tuviste otra vez problemas con tu cuenta de Twitter? Sí, me la rasparon por segunda o tercera vez, pero para mí eso es de quinto orden, Dani. Para mí lo que importa es que yo saco un Twitter y entonces tengo más que esas grandes cuentas, porque entonces lo retuitean 1000 y pico de personas, 1500, y entonces tú vas a verlo, que solo yo puedo verlo porque es mi cuenta, claro, pero 180.000, 200.000, ¿cómo se llama?, reproducciones. Pero ¿cuál es tu nueva cuenta de Twitter para que la gente sepa? A mayúscula, F mayúscula, A Franceschi, G mayúscula. A Franceschi. A Franceschi G. Franceschi G, porque tu apellido se escribe Franceschi. A Franceschi G. Exacto. Ahora, a Franceschi G. Déjame cerrar con algún orden. La propuesta de los que creemos que es inevitable el colapso del régimen chavista, de los que queremos apurar ese colapso con la propuesta de expulsarles del poder y de hacer un raspado mayor, como si fuera una gangrena profunda, la que hay que no solo liquidar, que vaina, pero es así, el ejemplo es feo, pero es un país que contrajo la lepra política y hay que eliminarla. Hay que eliminarla, la cura es muy profunda, el término que usan en el campo es cura de burro, cura de caballo, ¿entiendes? Pero el nivel de purificación, hablemos por la positiva, la recomposición político-social de Venezuela, que nacerá de la recomposición de su economía nacida o surgida de libertades fundamentales reconquistadas, para hacer un nuevo Estado, que es lo que necesitamos, requiere de eliminar, de apartar todos estos agentes de las peores causas del delito político que ha encarnado el poder en Venezuela en los últimos 21 años. Para eso yo cuento con extraordinaria ayuda de personas que, como tú, den un paso al frente, como ya lo diste. Bien, señor Franceschi. ¿Digo o no digo? ¿Qué va a decir? Dilo. @ a Franceschi G es el nuevo usuario
de Twitter de Alberto Franceschi, síganlo allí, pero tienes que proteger la cuenta, Alberto, de alguna manera. Tienes que verificar tu cuenta de forma tal de que esa cuenta sea menos vulnerable a los ataques. Dani, la que yo tenía de $500,000 era súper protegida y súper, ¿cómo se llama? No, tienes que verificarla, tienes que tener la verificación de Twitter para que se sepa que esa es tu cuenta. Yo eso la tuve. Y dejé de creer en esas vainas cuando había una fuerza mucho mayor, Dani. Es que no creas, mira, un día esto eres molesto, tú también te raspan. El brazo largo de los bolichicos, Dani, por la vía del periódico El País, me declararon islamófobo y me rasparon la cuenta de Twitter, los sinvergüenza esto. Pero ¿tú estás de acuerdo con los postulados del Islam? No. ¿Entonces eres el islamófobo? No. Yo solamente yo solo defiendo la tradición católica que funda el Imperio Español expulsando al Islam de España y de Europa. Entonces yo comparto esa historia, pues. Pero no quiero entrar en el tema porque no voy a caer en tu juego. Este programa se acabó por hoy. Chao, Dani. Hasta la próxima semana. Chao. Durante años tienen por oficio hablar mal de mí. Estos bicharracos chavistas, maludistas, castristas. Fíjate tú lo que has destapado, Dani. Mire, este país no puede marchar de la chancleta a la aristocracia en un solo día. Conozco del tema. Dice que Franceschi no, porque Franceschi no sería muy vehemente. Ustedes son un imbécil. Ahora, todo el que le caiga, le chupa.